El martes, la Ciudad de México fue sacudida por el crimen de dos funcionarios del gobierno de Clara Brugada, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Jimena Guzmán, su secretaria particular, José Muñoz Vega, asesor de seguridad metropolitana, parte del núcleo cercano de todos los días de Clara Brugada, fueron asesinados en la colonia Moderna por la avenida Tlalpan, alcaldía Benito Juárez, en la que se ha presumido desde hace varias publicaciones del INEGI que, según la percepción de seguridad, es el segundo municipio, la segunda demarcación más segura de este país, solo por debajo de Mérida, Yucatán, según la percepción. Ahí tienen las imágenes a quienes nos siguen en la señal de Telefórmula, como el sujeto bajó de una motocicleta, disparó certeramente contra ella, luego contra él, asesinó a los dos funcionarios y se dio a la fuga. 4 sujetos han sido identificados como participantes en este crimen. Hay algunos vehículos confiscados, un casco, un chaleco, pero hasta esta tarde sin detenidos por estos dos crímenes que, insisto, dejaron muchas preguntas, muchas dudas en la Ciudad de México, una percepción en la capital que de pronto, yo no sé si ingenuamente pensamos que pues la capital está exenta de este tipo de hechos, y no, ahí están, a plena luz del día, por Tlalpan, en la Benito Juárez, en fin. Esta noticia que retomamos del martes se dio y ocurrió en el punto prime del gobierno federal en cuanto a exposición hacia el país, en radio, en televisión. En esos momentos está hablando de la conferencia mañanera, donde particularmente ese martes estaba todo el gabinete en seguridad, el secretario de la Defensa, el comandante de la Guardia Nacional, el secretario de Marina, Gobernación, Omar García Harfuch, todos estaban ahí. La primera plana del gabinete en seguridad. De pronto nadie hacía caso a quien estaba al frente del micrófono, porque el hermetismo, el sospechismo que había ahí, el murmullo, todos se veían, Harfuch con su teléfono, nos hacía pensar que algo estaba pasando. Se le cuestionó a la presidenta qué ocurría, dijo: en 15 minutos les doy información. Pasó una hora, la presidenta confirmó lo que le acabo yo de contar, y las imágenes captadas en esa mañanera fueron extraordinarias, y lo digo en el sentido de la expresión no verbal de los funcionarios, el rostro preocupado de Harfuch, cómo se le desdibuja el rostro a la presidenta. Eso fue el martes. Y el miércoles, otra mañanera atípica. Llegaron los maestros y reventaron la mañanera, lo que nunca en este ni tampoco en el sexenio pasado. Y por estas dos mañaneras atípicas, la del martes, la del miércoles y también la del jueves, que empezó más tarde por la llamada de Sheinbaum con Trump, hemos decidido invitar a platicar con nosotros, y le agradezco nos tome la invitación, a Arturo Daen. Arturo es periodista y él escribe para El Sabueso, que es la unidad de verificación de hechos del medio digital independiente Animal Político, este importante medio digital. Arturo, gracias por tomarnos la comunicación. Buena tarde. Buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes, un gusto. Tres mañaneras atípicas esta semana, Arturo. De las 5, tres fueron particulares. Exactamente, esta semana tuvo ese impacto en la conferencia mañanera, que recordemos es el principal instrumento de comunicación política del gobierno. Como bien mencionas, el día martes 20 de mayo se da este suceso del ataque a los colaboradores de Clara Brugada. Justo en el minuto 21 de la conferencia se observa cómo el secretario de Seguridad, García Harfuch, se levanta de su sitio y se acerca a la presidenta, mientras sigue la exposición de la secretaria de Gobernación y el funcionario de la Guardia Nacional, pues le comienzan a mencionar a la presidenta lo que está ocurriendo con este suceso. Y luego pasan unos 45 minutos en los que ya finalmente se confirma, pero en esos 45 minutos, pues justo se vivió mucha tensión. Se observaba al secretario de Seguridad pues revisar su teléfono constantemente. En un punto incluso se levanta y va a hacer una llamada, que seguramente han visto ustedes una fotografía de un colega de Milenio, que lo Sí. captó justo en ese momento de la llamada. Pues observa la tensión de este suceso tan impactante para la ciudad. Ahí está, Justo mira, es esa la fotografía. fotografía de Ariel Ojeda. Exactamente. Y pues justo se da en la conferencia mañanera este suceso.
Y como mencionas, al día siguiente también se da este tema de la manifestación de la Coordinadora Nacional, que pues fue también otro momento muy tenso porque afuera pues hubo también ciertos roces entre integrantes de la coordinadora y comunicadores. En este caso se dio una agresión a un comunicador de un medio que se transmite por YouTube, del Chapuceros, lo observamos todas y todos, y después pues justo la conferencia tuvo que realizarse por otra vía, por una vía digital, digamos, como estamos ahora conectados, y se dieron de esa forma las preguntas. Sí. Entonces sí, situaciones extraordinarias en la mañanera. A principios de mes, Arturo escribía para Animal Político un artículo que hablaba sobre pues, cómo iba este ejercicio que Sheinbaum decidió adoptar del sexenio pasado. ¿Qué hallazgos has encontrado en este ejercicio respecto al gobierno de Sheinbaum, Arturo? Sí, gracias. Pues justo hemos tratado de documentar quién más hace preguntas en las mañaneras, porque empezamos a notar una cuestión, que había muchas plataformas que se presentan como alternativas, ¿no? O medios alternativos, como una alternativa a los medios que digamos tradicionales, ¿no? La televisión, la radio que conocemos, la prensa tradicional. Pero empezamos a notar que muchas de estas plataformas pues tienen vínculos con Morena, en varios casos tienen directivos o han tenido directivos ligados a ese partido, en otros casos incluso son militantes de ese partido, en situaciones así. Entonces empezamos a documentar ese tipo de participaciones en las preguntas a la presidenta, y hasta ahora hemos documentado que al menos una de cada 3 preguntas vienen de este tipo de plataformas. Que, insisto, ese vínculo partidista o a favor, o con una narrativa constante a favor del gobierno, también la documentamos. No es algo que se nos ocurra así de la nada. Revisamos sus redes sociales, ¿no? Sus antecedentes, Sí. las declaraciones de sus directivos y demás, justo para documentar este hecho. Y consideramos que es una especie de distorsión, porque este tipo de plataformas pues actúan más como, en muchos casos, como operadores políticos, sobre todo, para hacer preguntas en muchos casos que favorecen las narrativas de propaganda del gobierno. Y además, ya por último, decirte que este tipo de plataformas también, en muchos casos, sus integrantes en redes sociales participan en acciones coordinadas pues, para atacar a ciertos comunicadores o periodistas que son críticos con el gobierno. Eso también consideramos que es otra distorsión que se ha dado en las mañaneras, y es lo que hemos tratado de documentar hasta ahora con este análisis. Estoy platicando con el periodista Arturo Daén. ¿Quién pregunta más? ¿Hombres, mujeres? Sí, justo. Al menos en el mes de abril, ¿Ok? lo que documentamos es que hubo mucho más preguntas de hombres, 70 preguntas de hombres y 50 de mujeres. ¿Ok? Entonces ahí también hay una situación de que la presidenta ha defendido que también ahí habría como paridad de género, y hasta ahora no se ha logrado. Ha habido con López Obrador, cuando iba Jorge Ramos, se molestaba mucho López Obrador, específicamente en la gestión de Sheinbaum ha discutido, y ojo, discutir no tiene nada de malo, discutir Claro. y argumentar y debatir siempre abona. Ha sostenido constantes discusiones con Reina Aidé, pero también con Dalila Escobar, quien la ha cuestionado constantemente. ¿Cómo considerarías tú que ha sido este ejercicio en la actual administración respecto a la forma de comunicar de Claudia Sheinbaum, que tiene evidentemente, todos somos distintos, tiene una personalidad distinta a la de López Obrador, que a veces se extendía hasta 3 horas en la mañanera? Exactamente, ese es un primer elemento. Las mañaneras de Sheinbaum son mucho más cortas. Gracias a Dios. Afortunadamente, sí. Duran, ¿qué será? Hora y media. Sus respuestas son más cortas. En un inicio parecía que habría una relación pues mucho más, no sé, tersa con la prensa, aunque poco a poco ha tenido varios roces, como tú mencionas. Hace poco fue la compañera de Animal Político, Nayeli Roldán, y también fue una situación un poco tensa, Sí. con las preguntas que hacía Nayeli y cómo respondía la presidenta. En un momento la presidenta le dijo que le iba a explicar el tema con palitos y bolitas, una situación así dijo, en fin, ¿no? Sí. Digo, en general creo que las mañaneras de Sheinbaum, al menos sus respuestas ante la prensa, no han sido tan duras como las de López Obrador, pero sí han existido roces cuestionando a ciertos medios que justo son críticos con el gobierno. Bien, Arturo Daén, gracias por esta comunicación y por compartirnos esto que escribiste. Buena tarde. Buena tarde, que estén muy bien, gracias. Es Arturo Daén, periodista en Animal Político. Las mañaneras atípicas de esta semana y este ejercicio en general, este ejercicio que ha sido adoptado por la presidenta Sheinbaum.